Bueno, primero hay que entender que el fenómeno de las desapariciones forzadas no es un solo bloque, sino que ha habido varios periodos de desapariciones forzadas o varias oleadas. La primera se dio durante la Guerra Sucia en México en los años 70, más bien contra opositores políticos, sindicatos, obreros, estudiantes, a los que en un contexto de Guerra Fría se les llamaba subversivos, enemigos internos, etc. Y la entidad que les hacía desaparecer era más bien el Estado. Y la segunda oleada de desapariciones forzadas, que de hecho se superpone a la primera, pero que se inicia después, es la que es conocida como la de la guerra contra el narcotráfico, iniciada oficialmente en 2006. La primera demanda de los colectivos es que el discurso gubernamental siempre ha buscado minimizar las pérdidas, presentando a las víctimas como responsables de lo que les ocurre. Y entonces en los discursos oficiales y en los medios de comunicación se les presenta como gente coludida con el crimen organizado. Se dice muchas veces que son ajustes de cuentas, que son pandilleros, o en el peor de los casos que son víctimas colaterales. Sin embargo, pues las cifras hoy en día en México son tan escandalosamente altas que esto viene a contradecir un poco este discurso gubernamental. Hoy el registro oficial de desapariciones dice que hay más o menos 133.500 personas que siguen en estado de desaparición y 73.000 de estas son desde 2006 a 2019. La primera demanda de las familias es entonces la del reconocimiento de las desapariciones forzadas, no como casos aislados, como accidentes o como excepciones, sino como víctimas de una violencia estructural que afecta a todo el país. Lo que viene directamente tras esto es el reconocimiento del valor y de la dignidad de cada una de estas vidas humanas a las que se les ha arrancado la vida, los sueños, la posibilidad de un futuro. Y entonces esta dignificación pasa por contar sus relatos de vida, mostrar sus fotografías, darles un nombre y no tratarlas simplemente como estadísticas o con narrativas estigmatizantes y revictimizantes. Otra demanda es obviamente la que en México haya un debido proceso en el seguimiento de los casos, con un derecho a la verdad y a la justicia. Por ejemplo, se viene hablando de la crisis forense desde 3-4 años y esta crisis forense es muy representativa de la situación de minimización y de ocultamiento por parte de las administraciones estatales. La falta de respuesta estatal ha obligado a los ciudadanos a actuar por sí mismos, a tomar en mano esta justicia o por lo menos esta búsqueda de personas desaparecidas. Y entonces en realidad las y los familiares se han visto forzados a una especie de profesionalización forzada sobre estas temáticas. Entonces, bueno, pues las madres han desarrollado un expertise técnico, forense, autodidacta para leer el territorio con herramientas a veces no tan profesionales. Pero también han salido cada vez más, reciben ciertas capacitaciones de organismos internacionales o universidades y entonces también han aprendido a manejar herramientas profesionales como los radares LIDAR, leer algunos GPS, utilizar drones, etc. Esta colectivización del dolor pues les permite encontrarse en una nueva identidad, la identidad de buscadoras, de madres buscadoras y básicamente apoyarse mutuamente. El impacto de la ausencia en realidad tiene muchas consecuencias. En primer lugar, una de las características de este crimen
es que tiene una violencia doble, en realidad, porque afecta tanto a la vida de las personas, al privarlas de su libertad, potencialmente también eliminándolas, pero también afecta a su muerte, porque al borrar las pruebas del crimen y al sustraer el cuerpo de la víctima, los autores del crimen también les están negando la posibilidad de un entierro digno. Entonces estas familias están de cierta manera condenadas a vivir un duelo perpetuo. Muchas familias, a raíz de la desaparición de uno de sus seres queridos, quedan muy aisladas y en vez de encontrar como solidaridad y sostén en su comunidad, en realidad es lo contrario. O sea, la gente tiene miedo a hablarles porque tienen miedo de que tal vez haya consecuencias para ellos mismos, entonces prefieren no preguntar, no ver, no hablar del caso. Algo terrible es que la violencia del crimen no acaba simplemente con la desaparición o con el impacto dentro del primer círculo familiar, sino que tiene repercusiones muy profundas, ¿no? Incluso con hijos que se construyen sin un padre o un miedo que se extiende a toda la familia y que se repercute en una falta de solidaridad comunitaria, como decía. Entonces también por eso en México han surgido los antimonumentos, que son no son esculturas fijas que conmemoran cierto evento del pasado, sino que los antimonumentos se llaman así porque son exigencias en tiempo presente de deudas que el Estado tiene con las y los ciudadanos. Sí, pues el acuerpamiento en realidad es un sostén sororo, que es básicamente un acompañamiento ético, político, afectivo y corporal, o sea, muy importante el término aquí de cuerpo, contra las violencias que aquejan a las mujeres. Y este concepto de acuerpamiento es dejarse afectar por el dolor de las y los demás. Entonces es como recibir este dolor y resistir de manera no violenta, y dice Lorena Cabral, con indignación, pero sin perder la alegría. Digamos que el Estado mexicano, de cierta manera, es un poco esquizofrénico porque tiene como políticas de reconocimiento. Se han creado las leyes, se ha creado el mecanismo extraordinario de identificación forense, pero después de eso, la implementación efectiva siempre es defectuosa. Entonces, no porque ya se haya creado las comisiones de búsqueda, ya está hecho el trabajo. Entonces, la exigencia de justicia también viene siendo una exigencia de toda la implementación de estas medidas, que es parte también de nuestra mexicanidad, esta parte oscura, esta parte dolorosa, pero justamente que no se debe rechazar, sino que se tiene que asumir y se tiene que abrazar y se tiene que acuerpar ese dolor por parte de todo el cuerpo ciudadano.